Ay, definitivamente que este último año, ¿verdad? Ha venido a poner la vida cotidiana, pudiéramos decirlo de alguna manera, a tener que esforzarnos un poquito más. Ha sido mucho más exigente que nosotros. Y esto ha traído también que nuestra vida emocional tenga un impacto diferente. Hoy queremos analizar precisamente todo esto con el doctor Carlos Bonilla, él es psicólogo, a quien le agradecemos su presencia esta mañana. Doctor, muy buenos días. Hola, Patri. Un placer tenerlo aquí, doctor. Cuéntenos un poquito, porque, ¿verdad? Decíamos que en nuestra vida de repente surgen problemas y problemas que nos atañen directamente a nuestras emociones, pero lo que no tenemos claro es cuál es la raíz de esto, qué es lo que está provocando a esto y por qué no tenemos el acceso a verdaderamente reconocer qué es lo que nos está afectando. El problema es que el ser humano viene desde muy temprana edad con muchísimas represiones. Entonces, en muchas ocasiones empieza a bloquear eso hacia los 3, hacia los 6 años, precisamente para funcionar dentro de la sociedad. Entendamos que el ser humano, un bebé, viene desde cero, ¿ok? Y luego de eso, al ingresar a la sociedad, no puede morder, ¿ok? No puede golpear, no puede gritar, y a partir de ahí la sociedad lo empieza a limitar, a imposibilitar, y el ser humano empieza a dejar de tener todas las posibilidades, las libertades que tendría el ser humano. Ahora, pudiéramos nosotros decir que desconocemos mucho más de lo que conocemos de nosotros mismos. Antes de los 6 años. Porque, digo, a veces realmente nos impactamos de reacciones y cosas que encontramos en nosotros. Antes de los 6 años, el ser humano no recuerda en la mayoría de las ocasiones nada. Mucho menos antes de los 2 años. Entonces, principalmente todo eso está reprimido y eso es lo que se llega a desarrollar muchas veces en un proceso de análisis o a nivel clínico. Lastimosamente eso es lo que genera síntomas y eso es lo que genera psicopatologías en el ser humano. Ahora, ¿de qué manera pudiéramos decir o en qué medida, verdad, esas situaciones de enfermedades, ya padecimientos, se desencadenan precisamente por experiencias que hayamos vivido? Y padecimientos no solo emocionales, sino físicos. Con este ejemplo que hablábamos ahora sobre un niño que muerde, por ejemplo. Sí. Y en ese momento vamos a empezar a ver al niño que se cierra, cuando es muy castigado y cuando es muy gritado por sus padres o incluso por los profesores, el niño se empieza a cerrar y se empieza a ser introvertido, por ejemplo. Sí. Cuando el niño se hace introvertido, deja de tener esa libertad y cuando reprime todas esas emociones, cuando no se apalabran, cuando no se dicen, empiezan a salir a través del cuerpo. Eso que sale a través del cuerpo sería la colitis, una gastritis, muchas alergias. Y principalmente eso es lo que vamos a ver, por ejemplo, en un futuro ya en la edad adulta, como un estrés mal manejado, con personas que ya se les eleva muchísimo el cortisol y ya sufren otros desencadenamientos más graves. O sea, claramente lo que está usted diciendo es que muchos hechos de nuestra niñez van a salir a flor en nuestra edad adulta. Definitivamente, definitivamente. A ver, puede ser una situación grave, como la muerte de algún pariente o la muerte de un abuelo en la niñez, con el cual el niño estaba muy apegado, por ejemplo. Todas esas situaciones van a llegar a salir en algún momento si se resignifican, Patricia. Si llegan a resignificarse una y otra vez a través del tiempo. Y qué difícil, ¿verdad? Porque todo esto es tan complejo, pero ¿cómo pudiéramos de alguna manera pensar en revertir estas vivencias para que el impacto no sea en negativo, ¿verdad? Y que de repente salga a flor y uno pueda realmente corregirlo para que no sea un peso, una carga, una enfermedad. Lo mejor sería ayudar a las personas a hablar, a escucharlas. En muchas ocasiones no
se nos olvida más escuchar que intentar hablar. O sea, siempre pasamos hablando y diciendo lo que tienen que hacer y las personas, y en ese momento dejamos de escucharles. Entonces es muy importante, si queremos revertir algo, primero escuchar a esa persona que está atravesando una depresión, por ejemplo, que hoy en día es muy común en la época de la felicidad actual, y escucharlas. Lo otro que podríamos empezar a hacer es llevar procesos para revertir esa situación o resignificarlo. O sea, la mayoría de los seres humanos lo que tienen que lograr aprender es nuevas filosofías, nuevas formas de ver la vida, y en ese momento entender algún problema desde alguna otra óptica. Pero cuando nos quedamos ahí y empezamos a resignificar las cosas y retrotraerlas al presente, que fui golpeado, que fui bulliado en la escuela, y entonces ya de adultos me siento una persona que he sido bulliada y que he sido agredida y no lo dejo ir y no lo logro dejar ir, entonces me quedo en ese tiempo y espacio sin lograr ser un adulto que puede apechugar y que puede llegar a enfrentar las cosas desde otro lugar. Doctor, lo voy a invitar a que repasemos algunos hechos que se dan en la vida y que a lo mejor pueden ser dañinos en la edad, ¿verdad? Por ejemplo, el maltrato de los padres o de cuidadores en la época de nuestra niñez, ¿verdad? Y que no hay personas pues que en ese momento nos hayan podido proteger. Con este ejemplo que dábamos al inicio de este niño, que en muchas ocasiones sucede, este niño que se le castiga mucho, pasa y bota un vaso o quiebra un plato, y entonces en ese momento le caemos con castigos, con gritos, etc. Va a ser un niño que hacia los 14, 13 años, incluso antes, vamos a tener un niño que va a ser más introvertido, que no va a poder estirarse, que no va a poder estar desarrollándose más cómodamente en la sociedad, ¿ok? Entonces ese niño a futuro va a generar una introversión donde no va a tener buenas relaciones interpersonales con otras personas, entre otras cosas, ¿no? O por ejemplo, en el caso de el sostén, que es un problema muy común, que es una situación muy de la época contemporánea. Cuando un niño nace y es sumamente dependiente de su entorno, de sus padres, de su madre, de su abuelo, va a ser un niño que va a necesitar una persona así hacia futuro. Uy, ¿Okay? sí. Entonces, en ese momento vamos a tener diferentes problemas con esa persona. ¿Por qué? Porque entonces se va a ser sumamente dependiente de su relación de pareja, y si esa pareja, por ejemplo, que es un problema muy común, si esa pareja no le logra dar todo eso que él necesita, entonces en muchas ocasiones se va y lo busca en otro lugar, en otra persona, y a partir de ahí tenemos más problemas. Eso desencadena problemas en el trabajo, a nivel financiero. Y que nació por allá, ¿verdad? En la época de los niños. Sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las consecuencias o los problemas que trae un divorcio? A ver, el divorcio desencadena de nuevo ese ciclo en los niños. ¿Por qué? Porque, a ver, hay una cosa que salva al ser humano que tiene que ver con la familia. O sea, una familia, no necesariamente padre, madre, sino cualquier tipo de familia que sostenga a ese niño lo suficientemente bien, sin exagerar amor, va a ser algo sumamente positivo. Pero, sin embargo, y es que ahí es donde vienen todas las variables, ¿no? En muchas ocasiones un divorcio lo que genera es una situación donde, por ejemplo, ya no está siguiendo el modelo socialmente aceptable, y el niño, cuando se da cuenta de eso hacia los 12 años, que es principalmente donde suceden los divorcios, hacia los 35, 45 años, en esa época, Claro. ya ese niño no se va a sentir bien, no se va a sentir cómodo, le va a salir alguna ansiedad, puede ser que la niegue. En muchas ocasiones cuesta mucho que llegue al psicólogo porque no va a tener la posibilidad de necesariamente apalabrar. En ese momento no tenemos muchísima palabra, no tenemos toda la capacidad para estar apalabrando un problema, ¿verdad? Entonces,
por ejemplo, ahí lo empezamos a consumir, lo empezamos a no apalabrar, digerir cada vez más y olvidarlo, y en ese momento entonces de nuevo tenemos problemas a futuro. Lo más importante es romper patrones, por ejemplo. Ay, sí, que a veces cuesta demasiado, pero hay que trabajar en eso. Ahora, para todas las personas que en este momento nos están viendo y que de alguna manera se sienten trabadas, así literal, trabadas, paralizadas con una situación en específico difícil, ¿qué consejo puede darles, doctor, para ver exactamente cómo, verdad, poder poner acelerador otra vez en su vida? Lo más importante sería hablar, buscar a ese copiloto en la vida y poder hablar. Por eso es que es tan importante las parejas. Las parejas es la persona que nos acompaña por el resto de nuestras vidas, ojalá en el mejor medida de casos, pero si no tenemos eso, un buen amigo que sea responsable, no necesariamente el que nos topemos en algún entorno poco favorable, sino un buen amigo que nos pueda escuchar, solo escuchar. Ese apalabrar va a alivianar muchísima angustia, muchísima ansiedad, y a partir de ahí también, Patricia, lograr informarnos. En muchas ocasiones no nos informamos, no leemos, dejamos de leer, dejamos hoy que es tan importante Facebook y YouTube y todas las redes sociales, un poco menos de TikTok y más lectura y más videos de profesionales hablando sobre la temática, lectura en internet, o sea, para cambiar la filosofía, ¿okay? Para cambiar la forma, para saber empoderarnos y saber decir cómo lo podría manejar desde otro lugar. Pero si nos quedamos con lo que tenemos, lógicamente no lo vamos a poder manejar porque definitivamente ya no está sirviendo. Totalmente de acuerdo, doctor Bonilla, muchísimas gracias. Gracias por además terminar con esa reflexión y que sea herramienta para muchos de los que están allá en casa. Que pase un feliz día, feliz fin de semana, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado.